Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro destino? En medio de estas inquietudes surge la Biblia, no como un simple libro, sino como un relato vivo que entrelaza generaciones, culturas y épocas en una sola narrativa de propósito divino. No es una colección aislada de historias antiguas, sino un gran viaje que conecta el inicio de la creación con la esperanza eterna de la redención. Cuando abrimos sus páginas, es como si un pergamino eterno se desplegara ante nuestros ojos, revelando secretos, misterios y promesas que permanecen intactos a lo largo de miles de años. Cada palabra, cada profecía, cada relato nos invita a entrar en un universo sagrado donde lo humano y lo divino se encuentran. Desde los cielos estrellados que anuncian la gloria de Dios hasta los manuscritos que fueron escritos con manos temblorosas pero inspiradas, la Biblia nos transporta a un viaje en el que lo visible y lo invisible se entrelazan con un propósito mayor. Este viaje no es solo histórico ni literario, es profundamente espiritual. La Biblia nos habla con una voz que trasciende generaciones, que cruza fronteras y que aún hoy resuena con fuerza en el corazón de quienes buscan la verdad. Es una invitación a descubrir que, detrás de cada relato, hay un mismo hilo conductor, un Dios que no abandona, que guía, que restaura y que promete vida en abundancia. Así comienza esta travesía, un camino donde pasado, presente y futuro se encuentran en una sola historia, la historia de la redención. En el principio, cuando las tinieblas cubrían el rostro de la tierra y el caos dominaba, la voz de Dios irrumpió con poder: «Sea la luz». En un instante, los cielos se encendieron y el universo cobró forma. El relato de Génesis nos introduce al Dios creador, quien con solo hablar da existencia a lo que antes no era. La creación no es un accidente, es una obra maestra intencional, diseñada para reflejar la gloria del Creador y preparar el escenario para la historia más grande jamás contada, la redención de la humanidad. Dentro de ese paraíso perfecto, Dios forma al hombre y a la mujer, Adán y Eva, criaturas hechas a su imagen y semejanza. En ellos se revela la dignidad del ser humano, llamado a gobernar la creación y a vivir en comunión con el Creador. Pero también, en ellos vemos la fragilidad de la libertad, la tentación, la caída y la ruptura de la relación con Dios. La entrada del pecado trae consigo dolor, separación y muerte, pero incluso en medio de la tragedia surge una promesa: la descendencia de la mujer que un día aplastará la cabeza de la serpiente. Desde ese instante, la historia se convierte en una búsqueda constante del cumplimiento de esa promesa. El relato avanza con Caín y Abel, con la corrupción que cubre la tierra y con un diluvio que purifica la humanidad bajo el juicio divino. Noé, con su familia, se convierte en el portador de una nueva oportunidad, un recordatorio de que, aunque la humanidad falla, Dios permanece fiel a su plan. Sin embargo, el orgullo humano vuelve a manifestarse en la Torre de Babel, donde los hombres buscan hacerse un nombre sin Dios. Allí, el Señor dispersa a las naciones, preparando el camino para escoger a un hombre a través del cual formará un pueblo destinado a bendecir a toda la humanidad. Ese hombre es Abraham. En un mundo lleno de ídolos y supersticiones, Dios lo llama a dejar su tierra y su parentela para seguir una promesa que parece imposible: convertirse en padre de una gran nación. Con él nace el pacto, un acuerdo divino que no depende de la fuerza del hombre, sino de la fidelidad de Dios. Abraham cree contra toda esperanza, y aunque su vida está marcada por pruebas y momentos de duda, su fe se convierte en el fundamento de todo lo que vendrá. En sus descendientes, Isaac y Jacob, la promesa se va transmitiendo, mostrando que la historia de Dios no es lineal ni perfecta, pero siempre guiada por su mano soberana. Los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, representan el inicio de un pueblo escogido. En José, vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego exaltado como gobernador en Egipto, vemos un anticipo del plan redentor: aquel que sufre injustamente se convierte en instrumento de salvación. La providencia divina brilla a través de la adversidad, recordándonos que aún en medio del dolor y la traición, Dios escribe una historia de victoria. Con José, Israel desciende a Egipto, y allí el pueblo crece hasta convertirse en una multitud, aunque bajo la opresión de la esclavitud. Entonces irrumpe la figura de Moisés, el libertador. Su historia comienza con un rescate milagroso de las aguas del Nilo, símbolo de la protección divina sobre los escogidos. Moisés es llamado en el desierto, frente a una zarza ardiente que no se consume, para enfrentar al faraón y liberar al pueblo de la opresión. Las plagas, el poder del Mar Rojo abriéndose y el éxodo de Israel se convierten en la más grande demostración del poder de Dios hasta ese momento. Ya no es solo el Dios creador, es también el Dios redentor, que rescata a su pueblo con mano fuerte y brazo extendido. En el desierto, el pueblo de Israel aprende que la libertad no es solo liberarse de cadenas externas, sino aprender a depender completamente de Dios. El maná que cae del cielo,
El agua que brota de la roca y la nube que guía durante el día y la columna de fuego que ilumina la noche, son señales de un Dios presente en medio de su pueblo. Pero también, en el desierto se revela la dureza del corazón humano, porque la murmuración, la idolatría y la desobediencia se hacen evidentes en cada paso. La libertad exige disciplina, y esa disciplina llega a través de la ley. En el monte Sinaí, la gloria de Dios desciende entre truenos, fuego y oscuridad, mientras Moisés sube a encontrarse con el Creador. Allí recibe las tablas de la ley, no como un simple código de normas, sino como la carta del pacto que define la relación entre Dios y su pueblo. Los 10 mandamientos no son imposiciones arbitrarias, sino principios de vida que revelan el carácter de un Dios santo y justo. Al mismo tiempo, el tabernáculo se erige como el lugar de encuentro, un espacio donde la presencia divina habita entre los hombres, mostrando que el Dios eterno desea morar en medio de su pueblo. El camino hacia la tierra prometida, sin embargo, está marcado por pruebas, rebeliones y juicios. El pueblo, a pesar de haber visto milagros indescriptibles, tropieza una y otra vez en su fe. Aún así, Dios no abandona su pacto. Levítico presenta un sistema de sacrificios que apunta a la necesidad de expiación, una sombra de la redención final que vendrá. Números narra el viaje del pueblo por el desierto, lleno de desafíos y caídas, pero también de victorias bajo la guía divina. Finalmente, en Deuteronomio, Moisés se levanta como un profeta y pastor que recuerda al pueblo las palabras del pacto, llamándolos a obedecer y a permanecer fieles para que puedan heredar la tierra que Dios ha prometido. En los últimos momentos de su vida, Moisés contempla desde lo alto de la montaña la tierra que fluye leche y miel, el cumplimiento parcial de la promesa hecha siglos antes a Abraham. Aunque no entra en ella, su legado permanece como un faro para las generaciones venideras. Con él concluye la primera gran etapa de la Biblia, el inicio del pacto. Desde la creación hasta las puertas de Canaán, estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, forman el fundamento de toda la historia bíblica, mostrándonos a un Dios que crea, llama, libera, enseña y promete. Así, el viaje que comenzó con la palabra creadora de Dios continúa ahora con un pueblo escogido, un pacto firmado y una promesa en camino. Cada relato, cada ley, cada símbolo apunta a algo mayor, la esperanza de una redención que trasciende el tiempo y que alcanzará a todas las naciones. La historia apenas comienza, y lo que veremos en los siguientes capítulos de la Biblia será la expansión de este pacto en medio de la lucha, la fe y la esperanza de un Dios que nunca abandona a su pueblo. Tras la muerte de Moisés, el liderazgo de Israel recae sobre Josué, un hombre forjado en la fe y la obediencia. Ante él se alza un desafío monumental, guiar a un pueblo cansado por el desierto hacia la conquista de la tierra prometida. Esta tierra no es simplemente un territorio, sino el cumplimiento de siglos de promesas, la herencia destinada a las 12 tribus. La entrada a Canaán simboliza un nuevo comienzo, pero también una batalla constante donde la fidelidad a Dios será la clave del triunfo o la raíz de la derrota. El primer gran desafío se presenta en las murallas de Jericó. A simple vista, la ciudad parecía inexpugnable, fortificada y segura. Sin embargo, la estrategia divina rompe toda lógica humana. Marchar en silencio alrededor de la ciudad durante 7 días, para que al final, con un grito de victoria y el sonido de las trompetas, las murallas se derrumben como arena. Este acto poderoso no solo muestra que la victoria proviene del cielo y no de la espada, sino que también enseña a Israel que la obediencia absoluta a Dios abre las puertas de lo imposible. Jericó se convierte en el testimonio de que ningún obstáculo resiste al plan divino. Pero pronto queda claro que la conquista no será sencilla. En Ai, un pueblo aparentemente débil, Israel sufre una derrota inesperada. ¿La razón? El pecado oculto de Acán, quien tomó del anatema lo que estaba consagrado a Dios. Este episodio revela una verdad profunda: el éxito no depende de la fuerza militar, sino de la santidad del pueblo. La desobediencia, aun en secreto, tiene consecuencias colectivas, y solo mediante la confesión y la restauración el pueblo vuelve a la victoria. Canaán no es una tierra que se conquista por estrategias humanas, sino por la fidelidad a la voluntad divina. A medida que avanzan, las batallas se multiplican, y la tierra comienza a repartirse entre las tribus. Sin embargo, el corazón humano vuelve a mostrar su fragilidad. Muchos pueblos no son expulsados por completo, y los ídolos de las naciones vecinas permanecen como una tentación constante. La herencia prometida está asegurada, pero el cumplimiento pleno exige obediencia continua. La conquista es solo el inicio. Lo más difícil será mantenerse fieles en medio de la abundancia y la tentación de asimilarse a las culturas paganas que aún habitan alrededor. Con la muerte de Josué, comienza una nueva etapa marcada por la inestabilidad. Sin un líder fuerte y sin una fe consolidada, Israel entra en un ciclo repetitivo y doloroso. El libro de los Jueces lo resume con una frase:
cada uno hacía lo que bien le parecía. La nación que fue llamada a ser luz para los pueblos comienza a oscurecerse bajo la sombra de la desobediencia. En este periodo no hay reyes, y aunque Dios levanta jueces como libertadores, el pueblo se sumerge en una espiral de rebelión, opresión y restauración que parece no tener fin. El ciclo es claro: el pueblo se aparta de Dios y cae en la idolatría, las naciones vecinas los oprimen, en su dolor claman al Señor, quien levanta un juez para rescatarlos. Israel vuelve a la fidelidad por un tiempo, pero pronto repite los mismos errores. Es un reflejo del corazón humano, inclinado a olvidar los actos de Dios cuando la abundancia y la comodidad se instalan. Este patrón se repite generación tras generación, recordándonos que la verdadera libertad no consiste solo en poseer una tierra, sino en vivir bajo la obediencia al pacto con Dios. Entre los jueces, surgen figuras memorables que revelan la multiforme gracia divina. Está Débora, una profetisa y líder que inspira al pueblo a levantarse en victoria, mostrando que Dios utiliza a quien Él quiere para cumplir sus propósitos. Está Gedeón, un hombre temeroso que duda de su llamado, pero que con apenas 300 hombres derrota a un ejército inmenso, enseñando que la victoria depende del poder divino y no de la multitud. Está Sansón, dotado de una fuerza sobrehumana, pero atrapado en sus debilidades, cuya vida se convierte en un testimonio de cómo incluso en la caída, Dios puede usar lo quebrantado para cumplir su plan. Este tiempo turbulento también revela el costo de la infidelidad. La idolatría no solo lleva a la opresión militar, sino también a la degradación moral y espiritual. Historias oscuras como la de Micaía y su ídolo personal, o la guerra civil contra la tribu de Benjamín, muestran el grado de corrupción al que puede llegar un pueblo que se aparta de Dios. Lo que comenzó con promesas gloriosas en la tierra prometida se convierte en un escenario de caos, donde la confusión y la violencia son el resultado inevitable de abandonar la voz del Creador. Y, sin embargo, en medio de tanta oscuridad, la misericordia de Dios nunca se apaga. Cada vez que Israel clama, Él responde. Cada vez que parecen perdidos, Dios levanta a un libertador. La fidelidad divina se contrasta con la infidelidad humana, y ese contraste nos revela un mensaje eterno: la gracia de Dios siempre es mayor que nuestro pecado. El período de los jueces, aunque sombrío, prepara el escenario para la necesidad de un rey justo, alguien que pueda guiar al pueblo con firmeza y establecer una dirección estable en medio del desorden. La historia de la conquista y los jueces es, al final, una lección sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando Israel obedece, las murallas caen, los enemigos huyen y la tierra florece. Pero cuando desobedece, la tierra se llena de ruinas, el enemigo domina y la esperanza parece desvanecerse. Es un recordatorio atemporal de que la verdadera victoria no se conquista con espadas ni estrategias, sino con un corazón rendido a Dios. En ese delicado balance entre obediencia y rebelión, Israel escribe uno de los capítulos más intensos y reveladores de la gran narrativa bíblica. Tras siglos de inestabilidad durante la época de los jueces, el pueblo de Israel comienza a clamar por un rey. Deseaban parecerse a las naciones vecinas, tener un líder visible que los guiara en la guerra y en la vida. Dios concede su petición, pero no sin advertirles de las consecuencias. El primer rey, Saúl, representa esa tensión entre la elección divina y la fragilidad humana. Comienza con valentía, pero la desobediencia y el orgullo lo llevan a la ruina. Sin embargo, en medio de este escenario surge una figura inesperada, un joven pastor de Belén que marcaría para siempre la historia de Israel: David. David aparece en escena como un muchacho que cuidaba ovejas y tocaba el arpa. Su sencillez contrasta con la grandeza de su llamado. Cuando enfrenta a Goliat, el gigante filisteo que atemorizaba a todo un ejército, lo hace armado no con espadas ni armaduras, sino con fe. Con una honda y una piedra derriba al enemigo y se convierte en símbolo de que la verdadera fuerza está en confiar en el Señor. Desde entonces, David crece en influencia hasta convertirse en el rey que unifica a Israel, estableciendo Jerusalén como capital y levantando un reino que, por un tiempo, refleja la gloria y el favor de Dios. Su reinado no está libre de sombras. David conoce tanto la cima de la victoria como el valle del fracaso. Sus pecados, como el episodio con Betsabé y el asesinato de Urías, muestran la vulnerabilidad del ser humano, aun de los escogidos. Pero lo que distingue a David no es una vida sin errores, sino su corazón arrepentido y sensible a Dios. Los salmos que escribió se convierten en un legado eterno de oración, adoración y confesión, revelando a un hombre que, con todas sus debilidades, es llamado un varón conforme al corazón de Dios. Su historia combina fragilidad y fe, caída y restauración, apuntando a una gracia que trasciende generaciones. Tras David, su hijo Salomón hereda el trono. Conocido por su sabiduría, Salomón pide a Dios discernimiento en lugar de riquezas, y como respuesta recibe ambas cosas. Bajo su reinado, Israel alcanza un esplendor sin precedentes.
expansión territorial, prosperidad económica y, sobre todo, la construcción del majestuoso templo en Jerusalén. Ese templo, revestido de oro y lleno de símbolos sagrados, se convierte en el centro de la vida espiritual del pueblo y en la señal visible de que Dios habita en medio de ellos. La oración de dedicación de Salomón resuena como un clamor universal, que todas las naciones puedan reconocer al Dios de Israel. Sin embargo, con el paso del tiempo, el corazón de Salomón se aparta. Sus múltiples alianzas políticas, expresadas en matrimonios con mujeres extranjeras, introducen ídolos en Israel. El rey que comenzó con sabiduría termina esclavizado por la idolatría, y su decadencia abre la puerta a la división. Tras su muerte, el reino ya no se sostiene unido. La nación, que había alcanzado su máximo esplendor, comienza a fragmentarse en dos: el reino del norte, Israel, con capital en Samaria, y el reino del sur, Judá, con capital en Jerusalén. Esta división marcará el inicio de un periodo de inestabilidad y ruina progresiva. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, pronto se entrega a la idolatría. Reyes como Jeroboam establecen altares en Betel y Dan para apartar al pueblo del templo en Jerusalén. La adoración verdadera se sustituye por prácticas paganas, y el corazón del pueblo se aleja cada vez más del pacto. Mientras tanto, en el reino del sur, aunque algunos reyes buscan la fidelidad a Dios, otros repiten los mismos pecados, llevando a la nación por un camino de altibajos espirituales. La división no es solo política, sino espiritual. La fidelidad a Dios se convierte en la excepción y no en la regla. En este contexto surgen los profetas, voces solitarias que claman en medio del desierto espiritual. Ellos denuncian la corrupción, la injusticia y la idolatría, llamando al pueblo al arrepentimiento. Profetas como Elías y Eliseo en el norte, Isaías y Jeremías en el sur, levantan la voz como trompetas que anuncian tanto juicio como esperanza. Aunque muchas veces son rechazados y perseguidos, su mensaje resuena con fuerza: Dios no abandona a su pueblo, pero tampoco pasará por alto su pecado. La obediencia trae bendición, la desobediencia, destrucción. El clímax de esta etapa llega con la caída de los reinos. El reino del norte, tras siglos de desobediencia, es conquistado por Asiria. Sus habitantes son llevados al exilio y dispersados entre las naciones, desapareciendo como identidad unificada. El reino del sur resiste un tiempo más, pero finalmente cae bajo el poder de Babilonia. Jerusalén es destruida, el templo arrasado, y los habitantes llevados cautivos. Lo que comenzó con la grandeza de David y el esplendor de Salomón termina en ruinas, con el pueblo que una vez fue libre convertido en prisionero. Esta caída no es solo política ni militar, es espiritual. El pueblo que fue llamado a ser luz para las naciones se convierte en ejemplo de advertencia. Sin embargo, incluso en medio del juicio, resuena la esperanza. Los profetas anuncian que el exilio no será el final, que un día un descendiente de David reinará con justicia y traerá restauración. La promesa de un Mesías se convierte en la chispa que mantiene viva la fe, aun en la oscuridad de la derrota. Así, el período de los reinos unidos y divididos nos muestra la tensión entre la grandeza de las promesas divinas y la fragilidad del corazón humano. Desde la valentía del joven pastor que derribó a un gigante hasta la caída de un templo que parecía indestructible, la lección es clara: la verdadera fortaleza no está en la espada, la riqueza ni la política, sino en la fidelidad al Dios eterno. Y aunque los reinos se derrumban, la historia no termina allí, porque la promesa de redención sigue en pie, esperando el tiempo en que se cumpla plenamente en aquel que será el Rey de Reyes. El exilio marcó una de las etapas más dolorosas de la historia de Israel, un tiempo en el que la gloria del Reino Unido había quedado atrás y la nación enfrentaba las consecuencias de su rebelión contra Dios. Babilonia, con su poderío imponente, derribó las murallas de Jerusalén y redujo a escombros el templo que había sido orgullo de generaciones. Para los israelitas, ver la casa de Dios en ruinas fue un golpe devastador, pues aquello simbolizaba la pérdida de la presencia divina en medio de ellos. Ya no eran un pueblo soberano, sino cautivos en una tierra extraña, viviendo bajo la sombra de palacios extranjeros y dioses ajenos. Junto al río Eufrates, los cautivos lloraban y recordaban a Sión. El salmista describe cómo colgaban sus arpas en los sauces, incapaces de cantar las canciones de su tierra en medio del dolor. Era un tiempo de disciplina divina, en el que el pueblo fue llevado a reflexionar sobre su desobediencia y la idolatría que los había alejado de su Dios. Sin embargo, en medio de la tristeza, también surgió la voz de los profetas, recordando que el exilio no era el final de la historia, sino un proceso de corrección que preparaba el camino para la esperanza. Profetas como Jeremías y Ezequiel levantaron su voz en medio del dolor. Jeremías anunció que el exilio duraría 70 años, pero también trajo palabras de restauración. Dios tenía planes de bienestar y no de mal, planes de darles un futuro y una esperanza.
Ezequiel, en visiones poderosas, habló de un valle de huesos secos que volvían a la vida, mostrando que aun cuando todo parecía perdido, Dios podía devolver la vida a lo que estaba muerto. Estos mensajes sostenían al pueblo, recordándoles que la disciplina de Dios no era para destruirlos, sino para purificarlos y llevarlos nuevamente a Él. El pueblo en el exilio aprendió a valorar la palabra y a guardar con celo la fe de sus padres. Sin templo, sin sacrificios y sin Jerusalén, la oración y el estudio de la ley se convirtieron en el centro de su vida espiritual. Allí, lejos de su tierra, se fortaleció una identidad que sobrevivió al cautiverio, manteniendo viva la esperanza de regresar. La nostalgia por Jerusalén se mezclaba con una fe renovada, y el anhelo de volver a levantar los muros caídos se convirtió en una llama que ardía en cada generación. Cuando el tiempo señalado por Dios llegó, un cambio inesperado sucedió. El poder de Babilonia cayó bajo los medos y los persas, y Ciro, el gran rey persa, permitió el retorno de los exiliados a su tierra. Era un milagro político y espiritual. Un pueblo esclavizado recibía la orden de volver y reconstruir su ciudad santa. Con lágrimas en los ojos, los israelitas emprendieron el regreso, llevando consigo no solo recuerdos de dolor, sino una fe renovada en que Dios cumple lo que promete. Las ruinas de Jerusalén los recibieron, pero en esas piedras destruidas ellos vieron un nuevo comienzo. La reconstrucción del templo y de los muros fue un proceso arduo y lleno de oposición. Bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, el pueblo se unió para restaurar lo que había sido destruido. Cada piedra colocada en los muros era un testimonio de perseverancia y confianza en Dios. Entre cánticos y oraciones, los israelitas volvieron a dedicar la ciudad a aquel que nunca los había abandonado. La disciplina se convirtió en restauración, y el dolor del exilio en una lección eterna de fidelidad y misericordia divina. El exilio y la restauración enseñan que Dios no se complace en la destrucción, sino en la redención. Aunque permite la disciplina para corregir, siempre abre un camino de regreso para quienes se humillan y buscan su rostro. Israel aprendió que aún lejos de su tierra, el Señor estaba con ellos, y que al volver, lo haría con un propósito más grande. El recuerdo de Babilonia quedó grabado como advertencia, pero también como testimonio de la fidelidad divina que transforma cenizas en esperanza. Este tiempo de disciplina y retorno dejó en el corazón del pueblo una enseñanza que resonaría por generaciones. Dios es justo, pero también es misericordioso. Su corrección nunca tiene la última palabra, porque su amor siempre abre un nuevo horizonte. Así, el exilio no fue el final de la historia de Israel, sino la preparación para una restauración más profunda, que apuntaba no solo al regreso físico a Jerusalén, sino al cumplimiento de una promesa mayor en Cristo, quien traería una restauración definitiva para toda la humanidad. Los libros poéticos y sapienciales de la Biblia son un verdadero tesoro del alma humana frente a Dios. A través de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Job, descubrimos no solo una serie de enseñanzas, sino un espejo de nuestras emociones más profundas. Aquí el creyente se ve reflejado en alegrías y dolores, en búsquedas y dudas, en cantos de alabanza y en gritos de angustia. La poesía bíblica no se limita a palabras bellas, sino que abre una ventana al corazón humano, mostrando cómo los hijos de Dios han dialogado con él en medio de todas las estaciones de la vida. El libro de los Salmos es quizás el más cercano a nuestra experiencia diaria. Allí encontramos himnos de victoria, súplicas de auxilio, confesiones de pecado y alabanzas rebosantes. David, el salmista por excelencia, no temía desnudar su corazón delante de Dios, revelando tanto su fe como su fragilidad. Un día lo vemos cantando con gozo: «El Señor es mi pastor, nada me faltará», y al siguiente clamando: «¿Por qué te has olvidado de mí?». Esa sinceridad lo convierte en un compañero espiritual para cada creyente que busca a Dios en medio de la vida real. Los proverbios, por otro lado, nos ofrecen la sabiduría práctica necesaria para enfrentar la cotidianidad. Aquí la poesía se convierte en consejo claro y conciso, transmitido con frases memorables que atraviesan los siglos. Nos enseñan sobre el valor del trabajo, la importancia de la disciplina, la necesidad de escuchar consejos y el peligro del orgullo. Son instrucciones breves, pero llenas de poder, capaces de orientar decisiones tanto en los negocios como en las relaciones personales. Su mensaje central es claro: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eclesiastés, en cambio, nos enfrenta a la búsqueda existencial del ser humano. En sus páginas escuchamos a un sabio reflexionar sobre la fugacidad de la vida, repitiendo con frecuencia: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquí no se trata de un mensaje pesimista, sino de una invitación a recordar que sin Dios todo esfuerzo humano termina vacío. Nos invita a disfrutar del presente, a valorar el trabajo, la amistad y la familia, pero siempre reconociendo que el verdadero sentido se encuentra en vivir bajo la voluntad del Creador.
El Cantar de los Cantares nos sorprende con un tono distinto, es poesía de amor. En sus versos se entrelazan la pasión, la ternura y el anhelo entre un esposo y una esposa. Para muchos, estas palabras simbolizan también el amor de Dios por su pueblo, o el amor de Cristo por la Iglesia. Nos recuerda que el amor humano, en su pureza y entrega, es un reflejo del amor divino. Habla de miradas, abrazos, búsquedas y encuentros, enseñando que la vida espiritual no está desconectada de los afectos humanos, sino que Dios mismo es fuente de amor verdadero. El libro de Job nos sumerge en una de las preguntas más difíciles de la existencia: ¿por qué sufre el justo? Job, un hombre íntegro, pierde todo lo que tenía, y aún así, abre su corazón a Dios en medio del dolor. Sus diálogos están llenos de poesía, donde la desesperación y la fe se entrelazan en un testimonio poderoso. Job no recibe todas las respuestas, pero al final entiende que el verdadero consuelo está en la presencia de Dios, no en explicaciones humanas. Este libro nos enseña que la fe no es ausencia de dudas, sino la decisión de confiar incluso cuando no entendemos el camino. En conjunto, estos libros poéticos y de sabiduría muestran que la fe no es algo abstracto, sino profundamente humano. Hablan de lágrimas y risas, de dudas y certezas, de amores y pérdidas. Nos enseñan que Dios no se relaciona con máscaras, sino con corazones sinceros que se atreven a hablar con Él en cualquier circunstancia. Nos invitan a buscar la sabiduría no solo en los libros, sino en la experiencia diaria, en el trabajo, en la amistad, en la familia y en cada decisión tomada a la luz de la palabra. La poesía y la sabiduría bíblica también revelan que cada generación necesita aprender a caminar delante de Dios con reverencia y humildad. Los jóvenes encuentran en los proverbios consejos para construir su futuro con prudencia, los adultos hallan en Eclesiastés la perspectiva de vivir con propósito, los enamorados descubren en el Cantar de los Cantares la belleza del amor, y los que sufren encuentran en Job la fuerza para no rendirse. Es una herencia espiritual que trasciende culturas y épocas, porque toca lo más profundo del ser humano. Finalmente, al recorrer estos libros, comprendemos que el corazón humano siempre ha buscado respuestas en Dios. La poesía bíblica no es un adorno literario, sino un puente entre el cielo y la tierra, donde nuestras emociones se elevan como oración y nuestras dudas encuentran dirección en la sabiduría divina. En ellos descubrimos que Dios no solo es Señor del universo, sino también el amigo cercano que escucha nuestro clamor, el consejero sabio que guía nuestros pasos y el Padre amoroso que nos abraza en cada circunstancia. En la vasta biblioteca de la Escritura, los libros poéticos y sapienciales se alzan como un espejo del alma humana frente a la grandeza de Dios. Aquí, la fe deja de ser una idea abstracta para convertirse en un latido, en un canto, en una pregunta que nace desde lo más profundo del corazón. Son páginas que no solo enseñan, sino que acompañan, porque muestran a hombres y mujeres de carne y hueso abriendo su interior delante del Creador. En ellas, descubrimos que el camino espiritual no se recorre con máscaras, sino con sinceridad, lágrimas y gozos compartidos con el Dios que escucha. El libro de los Salmos es el mejor ejemplo de esta experiencia. Con sus himnos, súplicas y alabanzas, nos introduce en una conversación íntima con Dios, donde no hay espacio para lo superficial. David, junto con otros salmistas, nos muestra que se puede clamar en el dolor, celebrar en la victoria y pedir perdón en la caída, todo en la misma relación con el Altísimo. Sus palabras nos invitan a entrar en un lenguaje universal del alma, el canto que se convierte en oración, la queja que se transforma en esperanza, y el silencio que se llena de la presencia divina. Proverbios, por su parte, cambia el tono poético por la sabiduría práctica, pero sin perder profundidad. Son lecciones breves, a menudo presentadas en paralelismos y frases contundentes, que buscan formar un carácter íntegro. Allí encontramos consejos sobre el trabajo, la justicia, la familia y la amistad, recordándonos que la vida con Dios se construye en lo cotidiano. Su enseñanza central es que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, una verdad que no se limita a la religión, sino que ilumina todas las decisiones de la existencia humana. Eclesiastés añade un matiz distinto, la reflexión existencial. El sabio observa la fugacidad de la vida y declara que todo, sin Dios, es vanidad. No se trata de un mensaje derrotista, sino de una advertencia contra la ilusión de la autosuficiencia. Aquí aprendemos que el trabajo, la riqueza y el placer tienen un valor pasajero, pero la verdadera plenitud se encuentra en caminar en obediencia a Dios. Este libro nos invita a disfrutar de los dones de la vida con gratitud, sabiendo que el único fundamento firme está en el Creador. El Cantar de los Cantares sorprende con una poesía diferente, versos que celebran el amor humano con belleza y pasión. Sus imágenes de jardines, aromas y miradas transmiten la profundidad de la unión entre esposo y esposa. Sin embargo, más allá del amor conyugal, la tradición ha visto en este libro un símbolo del amor entre Dios y su pueblo,
o entre Cristo y la Iglesia. Así, esta poesía nos recuerda que la vida espiritual incluye el lenguaje del amor, porque el mismo Dios es la fuente de toda ternura, fidelidad y entrega. El libro de Job cierra este conjunto con un tono de dolor y búsqueda. Job, un hombre justo, es probado en el crisol del sufrimiento, y sus diálogos con amigos y con Dios nos sumergen en una de las preguntas más difíciles de la fe: ¿por qué sufre el inocente? A través de su historia descubrimos que la fe verdadera no consiste en tener todas las respuestas, sino en aprender a confiar aun cuando el misterio del dolor parece insoportable. La poesía de Job es, al mismo tiempo, desgarradora y esperanzadora, y nos enseña que incluso en el silencio de Dios hay un propósito de restauración. Estos libros en conjunto muestran la amplitud de la experiencia humana ante Dios. No se limitan a dar reglas, sino que abren espacio para las emociones, para la duda, para la alegría y para la búsqueda de sentido. Nos enseñan que Dios no teme a nuestras preguntas, ni se ofende con nuestras lágrimas, sino que se revela en medio de ellas. A través de la poesía y la sabiduría bíblica descubrimos que el camino de la fe es tanto racional como emocional, tanto práctico como espiritual, y que en todas esas dimensiones Dios se hace presente. Además, estos textos no solo fueron escritos para su tiempo, sino que siguen hablando con frescura a cada generación. Los jóvenes encuentran en Proverbios consejos que les evitan tropiezos, los adultos hallan en Eclesiastés una brújula para no perderse en la rutina, los enamorados ven en el cantar un reflejo de la belleza de la fidelidad, y los que sufren se reconocen en Job, aprendiendo a esperar en el Dios que finalmente restaura. La poesía y la sabiduría de la Biblia son, en realidad, un regalo atemporal para el corazón humano. En cada página de estos libros palpita la invitación a un diálogo honesto con el Creador. Nos llaman a vivir con los pies en la tierra, pero con el corazón orientado al cielo. Nos muestran que la verdadera sabiduría no es acumular conocimientos, sino aprender a vivir con reverencia, justicia y amor. Y nos recuerdan que en la vulnerabilidad de nuestras emociones, en las preguntas más hondas y en los silencios más dolorosos, Dios sigue siendo fiel y sigue hablando. En última instancia, la poesía y la sabiduría bíblica nos conducen a comprender que la vida es un don sagrado que debe vivirse con sentido. Nos invitan a contemplar la creación con asombro, a construir relaciones con integridad, a buscar consejo en medio de la confusión y a elevar nuestra voz al cielo en toda circunstancia. Son libros que no envejecen, porque hablan el lenguaje del corazón humano, un lenguaje que nunca deja de estar vivo. Y así, en cada verso y cada enseñanza, descubrimos que el Dios eterno camina con nosotros en cada latido, en cada lágrima y en cada alegría. Los libros proféticos de la Biblia, tanto los mayores como los menores, nos sumergen en un escenario de tensión y esperanza, donde Dios habla a su pueblo a través de voces humanas que no temen confrontar la injusticia ni anunciar la salvación venidera. Estos profetas fueron testigos de épocas de caos, decadencia y opresión, y su misión consistió en transmitir un mensaje que equilibrara juicio y misericordia. Sus palabras no eran meras predicciones, eran advertencias vivas, llamadas a volver a Dios y recordatorios de que la fidelidad trae bendición mientras que la desobediencia acarrea consecuencias inevitables. Isaías emerge como una figura central, proclamando la grandeza de Dios y la promesa de un futuro Mesías que traería redención. Sus visiones, llenas de simbolismo y poesía, describen un siervo sufriente que cargaría con los pecados del mundo y restauraría la justicia. Al leer sus capítulos, se percibe la tensión entre el juicio que pesa sobre un pueblo rebelde y la esperanza que brilla en cada promesa divina. Isaías revela que incluso en medio de la oscuridad más profunda, Dios mantiene su plan de reconciliación, y que su luz encontrará un camino para alcanzar a toda la humanidad. Jeremías y Ezequiel complementan este panorama con advertencias vehementes y visiones dramáticas de juicio. Jeremías, conocido como el profeta llorón, expresa el dolor de un Dios que ama profundamente a su pueblo, mientras denuncia la corrupción y la idolatría que lo separan de él. Ezequiel, por su parte, utiliza visiones impresionantes, como los carros de fuego y los huesos secos, para mostrar que, aunque la disciplina puede parecer devastadora, Dios siempre tiene la capacidad de restaurar, levantar y renovar lo que parece perdido. Cada palabra de estos profetas refuerza la idea de que la justicia divina y la esperanza no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Los profetas menores, aunque más breves en extensión, no pierden intensidad ni profundidad. Amós clama contra la injusticia social y la opresión de los pobres, recordando que la verdadera religión no consiste en rituales vacíos, sino en la justicia y la misericordia. Oseas narra la relación entre Dios y su pueblo con la metáfora de un amor matrimonial, mostrando fidelidad a pesar de la infidelidad humana. Miqueas anuncia que de Belén nacerá un gobernante cuyo reinado será justo y pacífico, anticipando la llegada del Mesías. Cada uno de estos mensajes, aunque corto en palabras, es contundente en su poder transformador. Daniel, desde la cautividad en Babilonia,
combina la fidelidad con la esperanza profética. Sus visiones del Hijo del Hombre y de los reinos que se levantan y caen revelan que la historia humana está bajo el control soberano de Dios. A través de sus relatos, aprendemos que la fe y la obediencia en tiempos de prueba producen resultados eternos, y que Dios nunca abandona a aquellos que le son fieles, aun cuando el mundo alrededor parezca hostil y caótico. Daniel nos recuerda que la esperanza profética no es abstracta, tiene rostro humano y cumplimiento en la historia concreta. Un tema constante en todos los profetas es la tensión entre el juicio y la esperanza. Dios no ignora la maldad ni la injusticia, pero tampoco abandona a su pueblo a la desesperación. Cada advertencia, cada visión, cada llamado a arrepentimiento busca restaurar, guiar y preparar al pueblo para la llegada de un tiempo en el que la justicia y la paz reinarán. El Mesías es presentado como la culminación de esta promesa, la figura que encarna la misericordia de Dios y la certeza de la redención. Los visuales de estos libros cobran vida cuando imaginamos a profetas clamando en desiertos solitarios, multitudes oprimidas escuchando con atención, y ramas verdes brotando en lugares áridos, símbolo de la esperanza que florece incluso en tiempos de calamidad. La narrativa bíblica utiliza estas imágenes para enseñar que la fidelidad de Dios trasciende la desolación y que, aunque el camino de su pueblo pueda estar lleno de pruebas, siempre hay un horizonte luminoso hacia la redención. Los profetas nos enseñan que la historia de la salvación no es un mero relato, sino un proceso dinámico de interacción entre Dios y la humanidad. Cada palabra de advertencia, cada visión de juicio, cada promesa de restauración construye un tapiz que prepara la venida del Mesías. La fidelidad, el arrepentimiento y la esperanza se entrelazan en estos libros para mostrar que Dios es justo, misericordioso y soberano, y que su plan para la humanidad nunca falla. En última instancia, los profetas mayores y menores nos invitan a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en la visión divina que abarca toda la historia. Nos recuerdan que el juicio tiene un propósito: despertar, corregir y guiar hacia la reconciliación. Nos enseñan que la esperanza no es un simple deseo, sino una certeza fundamentada en la promesa de Dios. Cada visión de Isaías, cada palabra de Jeremías, cada símbolo en Daniel resuena con la misma verdad, que el Mesías vendría, trayendo luz a un mundo en tinieblas y cumpliendo la promesa de restauración que ha guiado a la humanidad desde el principio. Así, la lectura de estos libros proféticos se convierte en un viaje emocional y espiritual que alterna entre advertencia y consuelo, entre juicio y esperanza, entre dolor y anticipación de la redención. Nos enseñan a reconocer la gravedad de la desobediencia, pero también a aferrarnos a la promesa de Dios, sabiendo que su misericordia y su plan de salvación trascienden toda dificultad. Cada profeta, con su estilo único y su contexto histórico, aporta una pieza esencial a la visión completa de un Dios que ama, disciplina y restaura. Los libros proféticos nos confrontan con la realidad de un mundo roto y con la esperanza de un futuro restaurado. Nos muestran que el mensaje de Dios no es estático, sino vivo, actuando en la historia y en los corazones. Cada profeta clama con intensidad, señalando errores y anunciando victorias, y al hacerlo nos recuerda que el Mesías no es solo una figura lejana, sino el cumplimiento tangible de la fidelidad de Dios. En su voz escuchamos que, aunque la humanidad tropiece y se desvíe, Dios permanece fiel, y la esperanza permanece, siempre viva, lista para florecer en medio de los desiertos de la historia. Al recorrer las páginas del Antiguo Testamento, vemos que toda la historia de Israel no es un conjunto de eventos aislados, sino un hilo conductor que apunta hacia un cumplimiento único y perfecto en Jesús. Desde la creación, el pacto con Abraham, las leyes dadas a Moisés, hasta las profecías anunciando un Mesías, cada relato revela el corazón de Dios y su plan redentor para la humanidad. La Biblia, en su conjunto, se despliega como un majestuoso tapiz donde cada hilo, cada personaje y cada acontecimiento contribuyen a la narrativa de salvación que culmina en Cristo. La travesía de los patriarcas, los reyes y los profetas nos enseña que la fidelidad y la obediencia a Dios traen bendición, mientras que la rebelión conduce a la disciplina. Sin embargo, incluso en medio del juicio, siempre hay promesas de restauración y esperanza. Cada profecía mesiánica, cada pacto renovado y cada acto de misericordia anticipan la obra de Jesús, quien vendría a cumplir la ley, las promesas y las expectativas de un pueblo que esperaba un Salvador. La historia de la redención se convierte así en un relato vivo, que no solo describe el pasado, sino que transforma el presente y ofrece certeza para el futuro. Visualmente, la narrativa culmina con imágenes de una cruz iluminada, representando el sacrificio que une toda la historia bíblica, y rayos de luz que atraviesan paisajes, simbolizando la esperanza que se extiende a toda la creación. La gente de todas las edades, arrodillada en oración, refleja la respuesta humana al reconocimiento de esta gran obra divina. Una Biblia abierta y brillando indica que la Escritura no es un documento muerto, sino una guía viva que revela a Jesús y su misión de redención. Cada escena resalta que, desde el principio hasta el fin,
Dios ha estado tejiendo un plan de salvación para traer reconciliación entre Él y la humanidad. Al mirar hacia atrás, vemos que cada libro del Antiguo Testamento prepara el camino de manera intencional. Las leyes enseñan justicia, los salmos muestran el corazón humano en relación con Dios, los profetas anuncian la esperanza del Mesías, y los relatos históricos demuestran la fidelidad de Dios incluso cuando su pueblo falla. Esta continuidad revela que la Biblia no es una colección fragmentada de historias, sino una narrativa unificada que lleva a Cristo como su centro. Cada palabra, cada símbolo y cada promesa encuentran su pleno sentido en Jesús, quien encarna la esperanza, la redención y el amor de Dios hacia todos los seres humanos. La conclusión de este viaje espiritual nos invita a comprender que la historia bíblica no es simplemente un registro del pasado, sino un llamado a participar en la obra de Dios hoy. La cruz, los rayos de luz y las escenas de oración nos recuerdan que la redención no es un concepto abstracto, sino una realidad disponible para quienes creen en Cristo. Cada enseñanza, cada profecía y cada acto de Dios en el Antiguo Testamento cobra vida al ver su cumplimiento en Jesús. Así, el Antiguo Testamento se revela como la base firme sobre la cual se construye toda la esperanza cristiana, guiando a la humanidad hacia la reconciliación y la vida eterna. En última instancia, esta gran historia apunta a una verdad central: Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios. Todo lo que hemos explorado, los pactos, los reyes, los profetas, la sabiduría y la poesía, converge en su persona y obra. Él es la luz que ilumina la narrativa completa, el puente entre el pasado y la eternidad, y el centro de toda redención. Al comprender esta conexión, la Biblia se convierte en más que un libro antiguo, se transforma en un mapa de esperanza, un registro vivo de amor divino y un llamado a experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas hoy. Cada lector, cada creyente, es invitado a ver que toda la historia del Antiguo Testamento apunta irrevocablemente hacia Cristo, ofreciendo un mensaje de esperanza que trasciende el tiempo y transforma el corazón humano. El viaje que hemos recorrido nos muestra que Dios, desde el principio, ha tenido un plan de salvación claro y definido, tejido cuidadosamente a lo largo de generaciones. La conclusión nos recuerda que todo acto de fidelidad, toda oración sincera y cada paso de obediencia encuentra su culminación en Jesús. Esta perspectiva nos permite ver la Biblia no como fragmentos dispersos, sino como una historia viva de redención, coherente y hermosa, que nos invita a confiar, a esperar y a seguir a Cristo con fe. La luz que brilla sobre la cruz y la Biblia abierta simboliza que el mensaje de salvación está accesible para todos, y que Dios sigue guiando la historia hacia su propósito eterno. Así, el Antiguo Testamento nos prepara para comprender la magnitud de la obra de Jesús, y al reflexionar sobre esta narrativa, se despierta en nosotros una gratitud profunda por la fidelidad de Dios. Cada sacrificio, cada profecía y cada enseñanza nos muestran que, aunque la humanidad falla repetidamente, el plan de redención divino no se detiene. Todo apunta hacia Jesús, quien cumple, perfecciona y da sentido a cada hilo de la historia bíblica, invitándonos a entrar en una relación viva con Él y a participar en el propósito eterno de Dios. La Biblia, en su totalidad, se revela así como la gran historia de la humanidad redimida por amor, culminando en Cristo.